Imagínate esto, estás pasándotela bien en un bar, bebiendo tranquilamente, y de repente un hombre alto, rubio y de ojos azules te ofrece $100 por sacarte unas fotos en su casa. ¿Aceptas? Confiado por su buena apariencia y su tranquilo tono de voz. Al llegar a su casa, te ofrece un trago y te empiezas a marearte luego de verlo, por lo cual te acuesta en su cama, se acerca a tu pecho y mientras escucha tu corazón te dice: hoy voy a comerme tu corazón. Hoy vamos a entrarnos en la mente de uno de los asesinos seriales más perturbadores de la historia. Les hablo de Jeffrey Dahmer, o mejor conocido como el carnicero de Milwaukee. Un hombre que se veía normal, pero por dentro escondía horrores inimaginables, una mente perversa y muy turbia. Así que sin más, vamos a ello. Jeffrey Lionel Dahmer, nacido el 12 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Su padre, Lionel Herbert Dahmer, era un químico investigador y su madre, Joyce Annette Flint, una ama de casa con una personalidad un poco inestable. Su madre tenía problemas de ansiedad y de depresión severa, mientras que su padre estaba obsesionado con el trabajo y pasaba muy poco tiempo en casa. Jeffrey desde pequeño fue un niño bastante alegre, un poco energético, y según dicen, eso fue algo que cambió alrededor de sus 4 o 5 años cuando tuvo una cirugía de hernia. Ahí fue cuando se volvió retraído y bastante callado. Además que no tenía unos padres muy presentes, creció en un hogar bastante inestable, mudanzas frecuentes, peleas constantes, eh, falta de atención emocional y además era un niño tímido con muy pocas habilidades sociales, así que no tuvo una infancia muy feliz. Jeffrey, más o menos desde sus 8 años, comenzó a mostrar interés por animales muertos. Cuando él iba de pesca con su padre, le gustaba abrir a los peces por la mitad. Y a partir de sus 10 años empezó a coleccionar huesos y a desmembrar pequeños animales atropellados que encontraba en la carretera. Su padre Lionel una vez le enseñó a blanquear huesos de animales, ya que veía que esa era su afición. Para darle un poco de atención, se tomó el tiempo de enseñarle a blanquear huesos sin saber que este conocimiento iba a ser usado para cometer crímenes atroces en un futuro. Ya en su adolescencia, ese interés se hizo un poco más macabro y con los conocimientos adquiridos por su padre, comenzó a disolver partes de animales muertos en ácido y conservar sus huesos como si fuese un trofeo. En la secundaria, Jeffrey era visto como un rarito y un payaso. A sus bromas le llamaban hacer el Dahmer, cosa que él hacía estupideces para que la gente se riera y recibir un poco de atención. Además de ser el payaso de clase, Dahmer tenía una doble vida: payaso en clase y alcohólico secreto. Jeffrey comenzó a beber a sus 14 años, convirtiéndolo en una adicción. Llegó a beber incluso dentro del salón de clases, sí, dentro del salón de clases, pero eso no era todo. El ser alcohólico no era su único secreto. El alcoholismo no era lo único que Jeffrey intentaba ocultar. Estaba luchando con su identidad sexual, ya que era homosexual, pero intentaba mantenerlo en secreto de todos. Y acá, como muchos asesinos, mezclaba sus fantasías sexuales con el cuerpo masculino, la violencia y la muerte. Sie- Siempre lo mismo. Ahora vamos a pasar a sus inicios en el mundo del asesinato. Poco después de terminar la secundaria, Dahmer cometió su primer asesinato a sus 18 años, cosa que también coincide con el divorcio de sus padres. No divorcio en sí, sino separación. Sus padres, después de años y años de peleas, discuten y su madre, ya cansada de tanta pelea, toma a su hijo, el hermano menor de Jeffrey, y decide irse, dejando a Jeffrey solo en su casa. Jeffrey viviendo con su padre, como saben, adicto al trabajo, casi nunca estaba ahí. Entonces,
Jeffrey tenía mucho tiempo libre, ya graduado, sin trabajo, solo estaba en casa haciendo ejercicio, bebiendo cerveza, pasando el rato muy aburrido. Hasta que el 18 de junio de 1987, Dahmer se encuentra a Stephen Hanks en la autopista. El joven estaba haciendo autostop, que sería esto de parar autos con el dedo para que te acerquen a tu destino. Bueno, Dahmer se lo encuentra en la carretera haciendo el autostop, decide frenar y le pregunta a dónde va. El joven, Steve, le comenta que iba a un concierto de rock y Dahmer decide llevarlo, pero en el camino se le pasó por la cabeza y le dijo que en su casa tenía cervezas, que si quería podía ir a tomar algunas antes del concierto. A lo que Steven, confiado, acepta ir con él. Y bueno, el muchacho era simpático y bastante hablador. No sé por qué le dijo que sí, seguramente le cayó bien Dahmer. Pero él no podía imaginar que Dahmer tenía intenciones más oscuras que invitarlo a tomar cerveza. Ya al llegar a su casa, Dahmer lo lleva al sótano, donde bebieron cervezas, escucharon música y conversaron durante un buen rato. Dahmer intentaba que Steven se quedara el mayor tiempo que sea posible y estaba fascinado sexualmente con él. Era justo su tipo de personalidad y cuerpo, era el tipo de Dahmer, pero le daba miedo el intentar algo y ser rechazado. Después de un rato, Steven dijo que se tenía que ir, ya que él estaba de camino a un concierto de rock y solo frenó unos minutos por Dahmer. Y eso activó algo en Dahmer. Él quería que se quedara a toda costa. Entonces Dahmer agarró una pesa de 5 kilos que ya tenía ahí en su mini gimnasio en el sótano. ¿Y qué hace con esa pesa? Golpearle la nuca a Steven. Steven no murió de inmediato. Quedó como aturdido, cayó al suelo. Dahmer lo estranguló con una barra de metal, de pesas, puso en el cuello y lo estranguló hasta que dejó de respirar. Luego de matarlo, se sentó junto al cadáver durante horas, tocó el cuerpo, lo observó, no sabía cómo afrontar la situación de haber matado a alguien, no había planeado cómo deshacerse del cuerpo. Dahmer no tenía problemas con el tiempo, ya que, como les dije anteriormente, sus padres se separaron, su madre y su hermano se fueron de su casa y quedó a solas con su padre que nunca estaba en casa prácticamente. Así que esperó a la noche, desnudó el cuerpo, lo tocó, se masturbó sobre él, durmió con el cadáver en el sótano y al día siguiente, Dahmer subió el cadáver al baño de la casa, con un cuchillo de cocina lo desmembró por partes, cabeza, torso, brazos y piernas, guardó sus extremidades en bolsas de basuras, pero conservó la cabeza durante un buen tiempo, como si fuese un trofeo. Llevó los restos de las bolsas de basura hacia el bosque, detrás de su casa, y enterró algunos de esos huesos. Otros huesos los trituró con un martillo, convirtiéndolos casi en polvo, y tirándolos en el bosque y se los llevó el viento. La verdad fue un asesinato perfecto, nadie iba a sospechar de él. Cuando su padre fue a casa, cuando su padre volvió del trabajo, no notó nada raro, así que el asesinato no tuvo testigos, no tiene evidencia y no tuvo ningún remordimiento. Del asesinato no se supo nada hasta que Dahmer confesó. Pocos meses después de su primer asesinato, Dahmer se une al ejército, ya que su padre le insistió unirse al ejército, ya que no sabía qué hacer con su vida, no estaba en la universidad, no estaba trabajando, estaba todo el día bebiendo cervezas, y su padre, cansado y preocupado por su hijo junto a su nueva pareja, le ofrecen unirse al ejército. Se lo dan como una idea. Entonces Dahmer se une al ejército y fue asignado al cuerpo médico del ejército en eso de 1978 más o menos. Estuvo designado en Alemania, en Baumolder, no sé bien cómo se dice, perdón, como especialista de medicina en combate. Al principio todo estaba bien, tenía muy buen rendimiento, sus superiores hablaban bien de él, pero recordemos que
Dahmer tenía problemas con la bebida. Sus compañeros de unidad se quejaban porque siempre olía a alcohol. Todo el tiempo olía a alcohol y según dicen, era bastante problemático. En 1981 fue dado de baja por una conducta inapropiada debido a sus problemas con el alcohol. Pasa sus siguientes años bebiendo y fantaseando con controlar cuerpos. En esos años, luego de ser dado de alta, vivió en Florida, vivió en Ohio y finalmente se mudó a Milwaukee. Fue arrestado muchas veces por exposición indecente, robo, embriaguez y seguía fantaseando con cadáveres. Comenzó a practicar con maniquíes, tocando los maniquíes, escondiéndolos, era bastante raro. Y mientras tanto, sus deseos homicidas cada día estaban más fuertes. Él quería volver a matar a alguien. Por lo cual ahora pasamos al 15 de noviembre de 1987, 9 años después de su primer asesinato. Dahmer, al mudarse a Milwaukee, se muda con su abuela, vivía junto a ella, él dormía en el sótano. Bueno, ya en Milwaukee comenzó a frecuentar bares gays, no solo para socializar con gente con sus mismos gustos, sino que también para buscar a su siguiente víctima. Ahí es donde conoce a Steven Tuomi, un joven chef de unos 25 años. Lo que llamó la atención de Dahmer fue su físico, el físico del muchacho. Era alto, delgado y se veía bastante joven. Dahmer se le acerca y se ofrece a hacerle compañía. El muchacho acepta, hablaron y bebieron durante muchísimo tiempo, un buen rato. Lo convence de ir juntos a un hotel, prometiéndole una noche de sexo y diversión según él decía. Una vez en el hotel, dijo que quería tomarle fotos desnudos, que esto, ojo, va a ser algo muy importante, va a ser una táctica que Dahmer va a usar muchísimo con sus futuras víctimas. Dahmer alquiló una habitación en Ambassador Hotel, que está ubicado en Milwaukee. Eligió ese lugar ya que en esos momentos, como les dije, ya que vivía con su abuela, y él ocultaba el hecho de ser gay, no podía llevar gente a su casa. Así que consigo llevó una maleta que contenía sedantes, alcohol, cuerdas, unas pesas y algunos instrumentos con los que podía matar a alguien. Ya en el momento, Dahmer logró a Steven poniendo pastillas para dormir en su vaso. El caso aquí es que según Dahmer no recuerda este asesinato. No recuerda el proceso luego de darle pastillas para dormir, pero sí recuerda lo que pasó el otro día. En la mañana siguiente, cuando despierta, se encuentra el cuerpo tieso y ensangrentado de Steven. Lo había golpeado brutalmente en el pecho, lo había estrangulado mientras dormía, también. Todo esto estando inconsciente, digamos, o sea que no recuerda nada. El ver el cuerpo en ese estado fue algo que lo conmocionó bastante. La conmocionó por unos momentos. Luego se adaptó bastante rápido a la situación. Dahmer lo que hizo fue meter el cadáver en una maleta, en la maleta que él llevaba junto con sedantes, pesas, cuerdas, bla bla bla. Salió de la recepción sin levantar sospecha de nada. Se tomó un taxi hacia la casa de su abuela con la que ya le dije que vivía. Una vez en casa, llevó la maleta del sótano y durante la noche cuando su abuela dormía, desmembró el cuerpo en la bañera. Tomó fotos del proceso de desmembramiento y Dahmer conservó el cráneo. Disolvió el resto del cuerpo en ácido, rutina que adaptaría en muchos de sus futuros asesinatos, por no decir en todos. Y este fue otro crimen sin pruebas. Nadie sabe, nadie lo vio irse con el muchacho, nadie recuerda nada, nadie lo vio con un cuerpo, nadie lo vio matándolo, nadie vio sangre, no hay nada de nada. Bueno, y a partir de acá, a Dahmer le gusta la sensación de poder, lo excitaba el manipular un cuerpo muerto y los deseos que estaba suprimiendo desde su primer asesinato, a sus 18 años, volvieron con muchísima más fuerza. A partir de ahora sus asesinatos serían mucho más frecuentes.
más perversos y obviamente más planificados. Luego de eso, mató a varios jóvenes, como a James Doxtator, un joven de 14 años, al cual conoció en un centro comercial y le ofreció dinero a cambio de sacarle fotos desnudos. Richard, guerrero de 22 años, el cual drogó y estranguló hasta matarlo. Anthony Sears, de 24, lo conoció en un club. Esta víctima, digamos que fue especial para Dahmer. Y se podría decir que este asesinato como que cambió algo en Dahmer. El 25 de marzo de 1989, Dahmer salió de casa a buscar a su siguiente víctima. Fue al bar gay que frecuentaba y ahí es donde conoce a Anthony. El 25 de marzo de 1989, Dahmer salió de su casa a buscar a su siguiente víctima. Fue al bar gay que frecuentaba y ahí es donde conoce a Anthony. Hablaron durante un buen rato hasta que Dahmer lo convenció de irse con él con la excusa de tomarle fotos a cambio de dinero. Hablaron durante un buen rato, Dahmer con su labia le empezó a decir que le parecía atractivo, que bla bla bla, y eso hizo que Anthony tuviera más confianza, lo cual hizo que fuera con Dahmer a su casa. A diferencia de otras víctimas, esta no la eligió por impulso, sino que digamos que lo deseaba profundamente. Esta vez Dahmer lo llevó a la casa de su abuela, o sea, sin matarlo, lo llevó al sótano donde tenía su habitación. Como hacía habitualmente, lo drogó, le puso pastillas para dormir en su vaso con alcohol. Una vez inconsciente, lo estrangula lentamente mientras ve su rostro. Una vez muerto, lo desnuda, pone su cuerpo en distintas poses y le saca muchas fotos. Lo cual también abusa del cuerpo muerto, abusa sexualmente del cuerpo muerto. Y al día siguiente, cuando su abuela salió de casa, aprovechó el momento para desmembrar el cuerpo y limpiar la escena. Y ahora el por qué les digo que este asesinato cambió un poco a Dahmer. Porque por primera vez guardó partes del cuerpo en estado de conservación. Y dirán, él siempre, sí, él ya guardaba partes del cuerpo. Pero lo que él hacía es guardar, por ejemplo, el cráneo. O arrancar la cabeza directo fue su primer asesinato. Que se guardó directamente la cabeza y luego la tiró. En el segundo lo que hizo fue guardar el cráneo. Esta vez lo que hizo fue conservar las partes, no solo la cabeza. Momificó la cabeza y conservó los genitales de Circe, los genitales de Anthony. Usó técnicas para modificar y conservar. Usó técnicas que él venía practicando con el tiempo, ya sea con los animales o con sus anteriores asesinatos. Ahora, guardó las partes en una caja de madera, las guardó en su armario y decía que le gustaba mirar la cabeza momificada porque lo hacía sentir acompañado y en control. Le daba ese sentimiento de tener poder. Ahora, en mayo de 1990, su padre, con su nueva pareja, presionaron a Dahmer para que dejara la casa de su abuela porque ya estaba bastante grande y decían que debía de empezar a vivir solo. A lo cual Dahmer alquila un apartamento, alquila el apartamento 213 en Oxford Apartments, ubicado en Milwaukee. Eligió este lugar más que nada por su privacidad y ahora que tiene la libertad de vivir solo, se dedicó a cumplir todas sus fantasías. Ya no tiene interrupciones ninguna. Dahmer estrenó el apartamento con la muerte de Raymond Smith el 20 de mayo de 1990, un hombre que conoció en la calle y, como siempre, se le acercó, le ofreció dinero a cambio de unas fotos. Al llegar a su casa lo drogó, lo estranguló y luego de tomarle fotos muerto, mientras, mientras lo desmembraba, aquí empezó a hacer algo que él no hacía antes. Esta vez, no solo lo desmembró, sino que esta vez cocinó partes del cuerpo de Raymond. Dahmer hirvió la cabeza y algunos órganos de Raymond en su cocina. O sea, a partir de este asesinato, o sea, ya cuando se muda a su nuevo apartamento, es cuando Dahmer comienza sus prácticas de canibalismo. Que por cierto, Dahmer decía que comer partes de sus víctimas lo hacía sentir que seguían vivas dentro de él. También guardó el cráneo, lo blanqueó, lo pintó y lo guardó como un recuerdo. Ahora que empezó a practicar el canibalismo, cada vez que mataba a alguien empezó a guardar corazones,
músculos del bíceps y parte de los muslos. Solía comerse eso como si fuese una comida común, le- como si fuese algo que comprar en el supermercado. Mientras las cocinaba les ponía sal, bla bla bla, todas esas cosas psicópata. Ahora, entre 1990 y 1991, Dahmer asesinó a unas 13 personas más. Y esas personas tenían entre 14 y 30 años. La mayoría eran afroamericanos, habían asiáticos y algún que otro hispano. Ahora, para no hacerlo tan largo, voy a hablar de los casos claves para atrapar a Dahmer. Digamos que sus últimos casos. Bueno, hablando de sus últimos asesinatos, como sería el caso de Conerak Sintasomphone. Sí, es bastante complicado el apellido. Es un chico de 14 años, bueno, era un chico de 14 años que conoció a Dahmer en mayo del 91, ya en sus últimos años como asesino. Dahmer lo vio y le ofreció dinero a cambio de unas fotos, como hacía habitualmente. Pero esta vez, digamos que al llegar a casa no lo mató. Esta vez no lo mató lo de drogarlo. Esta vez lo que hizo después de drogar al niño, perforó su cráneo con un taladro y le inyectó ácido en la cabeza. ¿Por qué hizo eso? Porque se volvió obsesivo con el tema de tener un esclavo, el tema de tener un esclavo sexual, un zombie, y está intentando crear un zombie con sus víctimas, agujereándoles la cabeza, poniéndoles ácido y experimentando con más cosas. Y en todo esto, como dije que no lo mató, en un descuido de Dahmer, que fue a hacer otra cosa en otra habitación, el niño recobró la conciencia. Por lo que, como pudo, con todas sus fuerzas, escapó de la casa de Dahmer, lo cual lo encontraron dos mujeres que vivían por ahí, por el apartamento de Dahmer. Lo ayudaron llamando a la policía. Pero, cuando los policías llegaron, Dahmer los vio por la ventana, bajó y convenció a la policía diciendo que Conerak era su pareja. Y que habían discutido. Y bueno, aquí viene lo que viene a ser el mayor error de la policía. La policía claramente vio que Conerak era un menor de edad, no llegaba a ni a sus 18 años, además de eso estaba sangrando y no era capaz ni de hablar. Pero los oficiales le creyeron a Dahmer, ya que no sé si es muy bueno convenciendo gente o que los policías son unos completos imbéciles, porque si la policía en ese momento decía investigar la casa de Dahmer, no le creían a él, iban a encontrar pistas y atrapar a Dahmer meses antes de su último asesinato. Y además saberle la vida a este niño. Que por cierto, algo que no les comenté, Conerak tenía un hermano mayor que anteriormente había sido víctima de Jeffrey Dahmer, pero no víctima de asesinato, sino que el hermano escapó de Dahmer y lo denunció por intento de violación, cosa que Dahmer en su momento intentó sobrepasarse con su hermano. Como siempre le ofreció dinero por unas fotos, bla bla bla, llevó a su casa. Y no pudo sobrepasarse, el niño escapó, lo denunció a la policía y Dahmer estuvo unos 10 meses encerrado por eso. Bueno, y ahora pasamos al caso, digamos que más importante. El 22 de julio de 1991, Dahmer conoce a Tracy Edwards. Lo conoce en un centro comercial, lo convenció de ir a su casa, le ofreció $100 a cambio de sacarle unas fotografías. Una vez llegó a su casa, Tracy notó un olor fuerte a podrido, un olor putrefacto. Notó químicos y barriles azules bastante grandes. Cuando estuvieron en casa, Dahmer estuvo con su plática, con su bla bla bla, le sacó bastantes fotos, haciéndolo entrar en confianza, le dio un vaso de alcohol con pastillas para dormir como hacía habitualmente. Tracy no lo tomó, pero en un descuido, Dahmer lo esposa. Él lo esposa y lo amenaza con un cuchillo. Tracy, en su momento con una mente fría, habló con Dahmer y con su labia logró hacer que se calme. Esperó el momento adecuado, estuvo con Dahmer, estuvieron viendo películas, Dahmer veía muchísimo El Exorcista.
siempre te estaba reproduciendo eso en su televisión, estuvieron en su cama viendo la película, y en un momento de descuido, cuando Dahmer se distrajo, Tracy lo empuja y sale corriendo del apartamento. Aún con las esposas puestas, corrió lo más lejos que pudo hasta encontrar una patrulla. Llevó a la policía hasta la casa de Dahmer. Al llegar, los policías entraron a la casa de Dahmer, cosas que al entrar notaron ese olor a putrefacción, ese olor podrido, y en cuestión de minutos encontraron en su refrigerador cabezas humanas, muslos, carne humana. En su habitación encontraron fotos de cuerpos mutilados, cráneos y órganos conservados y guardados como si fuesen trofeos. En los barriles químicos que Dahmer tenía en su habitación, encontraron restos de cuerpos humanos. Encontraron restos humanos, así que, sin dudarlo, arrestaron a Dahmer. Confesó de inmediato, porque según él, quería detenerse hace mucho tiempo, pero no podía hacerlo. En enero del 1992, comenzó su juicio, en el cual Dahmer se declaró culpable. Fue condenado a 15 cadenas perpetuas, haciendo aproximadamente unos 940 años de prisión. Una vez en prisión, se hizo cristiano, incluso lo bautizaron en la cárcel, pero era odiado por todos los presos. Y el 28 de noviembre del 94, mientras limpiaba los baños junto a dos reclusos más, fue atacado por uno de estos dos. Le destrozó el cráneo, lo dejó agonizando durante horas mientras era trasladado al hospital. Un rato después de llegar al hospital, Dahmer murió. El preso que lo mató, Christopher, declaró que mató a Dahmer porque jugaba con la comida haciendo burlas de canibalismo y burlas sobre las víctimas que él había matado. Y este sería todo el caso de Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee, quien mató a más de 17 hombres. Así que nada, dime qué te pareció. Si te gustó, puedes dejarte un like y suscribirte, cual ayudaría muchísimo al canal. ¿Tienes alguna duda sobre el caso, alguna opinión, algo que quieras decir? Perfectamente puedes dejarlo en los comentarios, leo y respondo todo. Así que muchas gracias por ver y nos vemos, gente. Adiós.